tardes a todos los presentes. Estamos acá para dar comienzo al quinto y último conversatorio en cuestiones de sistemas de gestión de calidad, organizados por la Dirección General de Supervisión Legal, Gestión y Calidad Institucional y en el stand de Editorial Cusbaires. La idea de este último conversatorio es un poco contarles a ustedes la sinergia que encontramos entre lo que tiene que ver con el acceso a justicia y los sistemas de gestión de calidad que se están implementando en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2004. Para esto contamos con la presencia del doctor Cristian Brandoni, titular del Juzgado Penal Contravencional y de Falta número 20, con Jessica Malegari, la titular del Programa de Acceso a Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con Romina Furio, la titular de la Secretaría de Infancia y Adolescencia. Bueno, la presento de izquierda a derecha. Romina Furio es abogada, especialista en Derecho Penal Juvenil, titular de la Secretaría de Infancias y Adolescencias de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. La Secretaría se incorporó al CGC del Consejo de la Magistratura durante el año 2024. Jessica Malegari es licenciada en Sociología y magíster en Políticas Sociales. Es directora de Participación Ciudadana, Acceso a la Justicia y Derechos Universales del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y tiene a cargo el programa de Acceso Comunitario a Justicia, proceso que se incorporó al CGC del Consejo de la Magistratura también en el año 2024. Y finalmente, Cristian Brandoni es abogado especializado en Derecho Penal, fue secretario de Fiscalía, defensor y actualmente, lo dicho, es juez titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal, Contravencional y de Faltas número 20. Y el año pasado logró la certificación en normas ISO por el proceso de gestión de la causa judicial. Si les parece, para que compartan con nosotros y los oyentes su experiencia personal y también que han transitado en cada jurisdicción sobre los sistemas de gestión de calidad. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Perfecto. Primero quiero agradecer, por supuesto, a los organizadores de este evento, en especial a Miguel y a todo el equipo de trabajo por invitarme a compartir este conservatorio. Bueno, yo lo que quería traer es un poco la experiencia de la Secretaría de Infancias y Adolescencia que se encuentra a mi cargo. La Secretaría surge hace varios años a partir de una necesidad muy concreta, y es que el Poder Judicial pueda contar con un espacio donde podamos tener intervenciones integrales con niñas, niños y adolescentes que se encuentren en un proceso judicial, ya sea como víctimas, testigos o bien presuntos infractores. Con Miguel, bueno, en el 2024, como lo comentaste recién, comenzamos el proceso de certificación del equipo interdisciplinario específicamente que se encuentra en la Prosecretaría Penal Juvenil. Y la verdad que la experiencia fue muy buena, nos dejó muchos aprendizajes al equipo, a mí. Y lo que logramos es poder ver desde una óptica diferente cómo trabajábamos, es decir, desde como si fuéramos un tercero, qué es el trabajo que hacemos, cuál es el proceso que tenemos que hacer para poder mejorar nuestras intervenciones. Y realmente lo que pudimos ver en este paso a paso es identificar todas las posibilidades de mejoras que teníamos para continuar en estas intervenciones con niñas, niños y adolescentes. Desde la Secretaría tiene tres áreas. Una que es el equipo interdisciplinario, que justamente el que fue o el que hizo el proceso de certificación. Tenemos la parte penal juvenil, donde nos encargamos o intervenimos con todos los jóvenes en conflicto con la ley penal, y un área que se crea hace un año, un poquito más de un año estimativamente,
donde incorporamos todo lo que es la parte proteccional de víctimas y testigos, y donde también incorporamos la sala de entrevistas especializadas. Quería hacer o comentarles un poquito de qué se trataba la Secretaría para ver la importancia de esta certificación, porque estamos trabajando con niñas, niños y adolescentes. Cuando un niño o adolescente ingresa o forma parte del sistema judicial, no estamos hablando de un expediente más, estamos hablando de una persona en desarrollo. Por ser una persona en desarrollo, tenemos que garantizar derechos, tienen un plus de derechos, y de eso se trata el trabajo del equipo interdisciplinario. Poder realizar evaluaciones no solo de ese niño y de por qué está involucrado en el proceso penal, sino también penal o no penal, sino también por poder evaluar todo el círculo familiar, poder evaluar las condiciones de vida, las cuestiones educacionales, qué red familiar tiene para apoyar y acompañar. Y justamente eso es lo que hace el equipo interdisciplinario, evaluaciones integrales de la situación. ¿Para qué? Para poder colaborar o coadyuvar con los jueces, que son quienes, los magistrados y magistradas, nos piden intervención en el proceso. Y estas evaluaciones del equipo interdisciplinario ayudan o dan herramientas, creo, y después lo dirá el doctor Brandoni si es así, lo estoy exagerando, para que quien tenga que tomar esas decisiones sobre ese niño, niña o adolescente, tenga más herramientas y conozca toda su historia de vida, y no solo la foto de ese momento, del momento, si es que es un joven en conflicto con la ley penal, por ejemplo, del momento en que cometió el delito, y así poder también ayudar en vulneración de derechos que seguramente o mayormente tienen estos jóvenes. Bueno, todo este proceso de certificación nos ayudó, como decía antes, para poder identificar, revisar nuestro trabajo, revisar nuestras prácticas y poder identificar mejoras, no solo errores, sino identificar mejoras, qué podíamos incorporar para trabajar mejor, para poder ser mejores auxiliares de la justicia. Y realmente fue un proceso muy productivo, con mucho aprendizaje, donde el equipo, yo también por supuesto, nos dimos cuenta que incorporar calidad mejora el trabajo en equipo y del equipo, que las distintas etapas que pudimos revisar fueron para mejorar. No, el proceso no implicó mayores tareas, no es que por incorporar calidad tuvimos más trabajo, sino que lo que nos enseña y nos deja el proceso es trabajar mejor con lo que ya hacemos. Creo que incorporar, como decía, la calidad en la justicia nos hace trabajar mejor y poder tomar dimensión, diría yo, de la responsabilidad que eso implica, porque trabajar o incorporar calidad en un sector tan sensible como es las infancias y adolescencias es asumir una responsabilidad de la intervención que hacemos en la vida de personas, y esa asunción de responsabilidad al trabajar en infancias es mayor todavía, y esto nos permite poder construir mejores herramientas y trabajar mejor para una justicia en base a niñas y adolescentes, y poder garantizar sus derechos. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jessy Malegarí, como me presentaron, muchas gracias.
La Dirección de Participación Ciudadana, Acceso a Justicia y Derechos Universales del Consejo de la Magistratura tiene foco en cómo generar facilitadores para que las personas puedan acceder a sus derechos. Trabajar sobre esos facilitadores es también, a su vez, trabajar sobre las barreras. Cómo lograr que esas barreras disminuyan, cómo lograr que esos derechos se ejecuten. Pertenecemos a la Secretaría de Planificación y hoy la licenciada Inés Selbund nos acompaña con una perspectiva de transparencia activa permanente. Por eso, cuando se nos propone y se nos invita a formar parte de este proceso que el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires está tomando, que es, como decía Romina, revisarse, que el Poder Judicial decida revisarse, ya es innovador en sí mismo, pero no solo decide revisarse, sino que da cuenta y publica abiertamente esa información para que la ciudadanía sepa que estamos siendo mirados y certificados con calidad en lo que estamos haciendo. Dijimos, bueno, es parte de nuestro trabajo. Y como alguna vez lo hablábamos con Miguel, que lleva adelante esta tarea junto a todo el equipo, no es una cuestión de una elección, no es algo que optamos por hacer, es una decisión ética y es una decisión institucional querer que nuestros servicios sean de calidad. Particularmente dentro de todas las tareas que hacemos desde la dirección, elegimos el programa de acceso comunitario a justicia que coordina Cecilia Sánchez, porque es el programa que coloca a las personas en el centro de nuestras acciones. Y cuando decimos que la justicia decide que las personas estén en el centro, es un programa donde la justicia se acerca a los barrios, se acerca a las comunidades, va a los comedores, conversa en las escuelas, se encuentra con las madres en la cancha de fútbol de un barrio para que mientras esperan que los chicos terminen esa actividad, ellas también puedan conversar sobre lo que les pasa. Pero no en una conversación cotidiana, en una conversación jurídica, en una conversación legal, en una conversación de la cual se lleven herramientas. Pero la particularidad que tiene este programa no es simplemente que el Poder Judicial sale de las oficinas a desarrollar este ciclo de charlas en los barrios, sino que lo hace de la mano de voluntarios y voluntarias del Poder Judicial que trabajan en distintas oficinas. Y ese fue el programa que decidimos certificar. En este proceso de revisión, lo que pudimos ver era que en ese llegar a los barrios, muchas veces, nos faltaban herramientas que todavía no habíamos desarrollado. Nos faltaban formas de comunicarnos con las referentes sociales para que hubiera más espacios en los cuales desarrolláramos las charlas. Y el proceso de certificación de normas ISO nos permitió que esta metodología probada de ir al barrio, de conocer a la referente, de hacer la invitación, de generar un día y un espacio que se iba a sostener todos los meses durante el año para que este ciclo de charlas se pudiera desarrollar, fuera no solamente una buena idea, sino una metodología con indicadores de seguimiento que nos permitiera decir cómo trimestre a trimestre teníamos que lograr tener más organizaciones fidelizadas para que más gente participara de las charlas, para que hubiera más educación en derechos, para que la ciudadanía no solo supiera cuáles son sus derechos, dónde reclamarlos, cómo hacer esos trámites y que finalmente su vida fuera más justa. Y el proceso de certificación no solo nos permitió mejorar para llegar a más personas y a más organizaciones, sino también a más voluntarios y voluntarias. Y ahí empezó un poco también este trabajo de asociación con el doctor Brandoni, con la doctora Furio, que fue, bueno, si vamos a dar una charla sobre derechos de infancia, qué mejor que asociarnos con los especialistas del Poder Judicial y que sean ellos y que sean ellas las que también se sumen a estas charlas. Y si vamos a trabajar sobre cuestiones de violencia de género, qué mejor que los equipos que todos los días trabajan con esas causas para que puedan acompañarnos al barrio y que en ese proceso de diálogo en el barrio, ese círculo de confianza permitiera que el saber técnico que traen los voluntarios y las voluntarias se deje en el barrio para que aparezca algo que hasta ese momento no había, pero que también el saber popular del barrio, de la propia comunidad, nos ilumine a quienes trabajamos en el Poder Judicial
para ver qué procesos tenemos que mejorar y qué respuestas nuevas tenemos que dar. Como siempre decimos, esto es una constante. Este proceso de mejora constante tiene que hacer que, como hay ciertos procesos continuos de violencia, como hay ciertos procesos continuos de barreras, también existan procesos continuos de mejora del Poder Judicial dedicado a que esas personas que colocamos en el centro tengan sus derechos garantizados. Así que bueno, la idea era compartir un poquito la experiencia, no solo del proceso que hicimos de mejora de calidad, sino también de la posibilidad de un Poder Judicial que articula para dar mejores respuestas. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué decidí certificar yo las normas ISO? Bueno, hace bastantes años que estaba con esta idea. Y lo que me determinó hacerlo es que un día escuché una encuesta en alguna de las redes que todos miramos que decía que en Argentina el Poder Judicial tenía peor imagen que el Poder Legislativo y que el Poder Ejecutivo. Y eso en algún punto en principio me ofendió, porque digo, no puede ser que la gente tenga tan mala mirada nuestra. Y por otro lado dije, bueno, algo estaremos haciendo mal, algo tenemos que mejorar para por lo menos tratar de cambiar la imagen que entiendo yo, y sigo creyendo, es injusta de la valoración que la sociedad tiene de nuestro trabajo. Más allá que nosotros, por supuesto, administramos conflictos, y de los conflictos en general nada bueno sale, porque administramos dolor, básicamente el sistema penal administra dolor, el dolor que empieza con una víctima y que después se va trasladando hacia revictimizar a esa víctima o castigar al victimario o la victimaria, y por lo tanto la única herramienta que el sistema penal tiene es un látigo, un revén. Siempre administramos dolor. Una parte, el fiscal quiere administrar mucho dolor, la defensa quiere poquito y después decide cuánto es lo que corresponde en ese caso. Pero sin perjuicio que esa es nuestra función natural, entiendo que hay procesos que nos pueden ayudar a dar nuestra mejor versión. Y la certificación de estos procesos que yo aprendí a lo largo de este año y medio que nos llevó de trabajo arduo, es generar un mecanismo que nos permita tener la menor cantidad de errores posibles, tratar de tener la mejor respuesta a cada uno de los casos, estar sujetos permanentemente a la mirada de las personas que son objeto de nuestras decisiones, de los letrados que litigan con nosotros, de los fiscales, de los defensores, de los asesores fiscales, todos a los cuales le damos una voz y un voto a través de una encuesta de calidad para que nos juzguen. Entonces la persona que juzga una cuestión determinada después es juzgada por esas mismas personas que él debió juzgar o que participaron en esa decisión, y eso también me lleva a darme un permanente baño de humildad y de entender que en la mirada de los otros también puede estar la forma en la cual refleje la mejor versión que yo puedo dar en este compromiso de trabajo que uno lleva adelante día a día en aras de construir una sociedad mejor. Y en este camino, este derrotero que vengo llevando adelante con mi equipo, realmente tengo que aclarar que el laburo importante lo hizo el equipo. O sea, yo simplemente diagramé un poquito, pensé y me sujeté a las necesidades de mí, de las chicas, y por supuesto a la tortura de mi secretaria y el resto de las chicas que se ocuparon un montón de eso, a quien le debo todo el mérito de esto. Yo soy un gran hacedor de ideas, pero después la ejecución la tienen que hacer los demás, pero los lineamientos sí los doy yo, y charlando con todos ellos, mi equipo y los ajenos, hemos logrado construir un mecanismo que nos permite mantener la calidad del trabajo y el control permanente del trabajo sin perjuicio de los distintos operadores que estén administrando el juzgado. O sea, mañana me puedo ir yo, puede venir un nuevo juez, y el nuevo juez va a estar sujeto a un proceso, si es que por supuesto quiere mantener la certificación, porque estamos en un mecanismo de control permanente anual, y para poder mantener ese estándar de calidad tengo que rendir cuentas anualmente del resultado y de los conflictos que se pueda tener, etcétera, ¿no? Las amenazas, bueno, tienen todo un mecanismo que nos va permitiendo estar siempre bien al estilo de las necesidades. Y por supuesto uno empieza también a engolosinarse con esto, porque ves que las cosas salen, que hay mecanismos que están buenos, aprendes cosas nuevas, rompes un poco con
los 33 años de tribunales que tengo. Piensen que yo empecé a trabajar con máquina de escribir, o sea, tomaba declaraciones con máquina de escribir. Hoy estoy certificando normas ISO. Es una diferencia abismal. O sea, vi la evolución del siglo pasado a este y realmente me siento a la vanguardia. O sea, en esto me siento jovencito. Claro, sí. Y bueno, también obtenemos muy buena información de esto, porque no solo queremos certificar nuevos procesos, ahora el próximo año tengo un montón de desafíos, que ya vamos a hablar de esto, con respecto, por ejemplo, a los tiempos en los cuales disponemos las audiencias de juicio, cuántos días tardamos en despachar un escrito. Son cosas que a uno no le da importancia, pero cuando lo ves en los números, decís, che, ¿cómo puede ser que tardemos 7 días en promedio en despachar un escrito? Si yo lo despacho al toque, lo firmo, bueno, no, hay que mejorar. ¿Dónde está el error? Bueno, buscamos el error, lo hacemos mejor. Y ni hablar cuando empezamos a ver los números publicados con nuestros colegas del mismo piso, o del piso abajo o del piso arriba. Entonces ahí se arma el quilombo porque se escucha, juzgado tal, ¿cómo puede ser que tenga mejores números que nosotros en resolver una causa? Tardan un día menos que yo. ¿Por qué? Bueno, y esta lucha, esta competencia sana, nos lleva a todos los días dar lo mejor. Y creo que esto es el primer paso en esta nueva modalidad de justicia, que por supuesto la justicia de la ciudad está a la vanguardia de todo el Poder Judicial del país, de todos los poderes judiciales de la provincia, y esto también es algo que nosotros tenemos que mantenernos en la primera línea. Entender que estamos con una responsabilidad enorme, administramos conflictos, administramos dolor, hay gente que está pasando el peor momento de su vida y nosotros estamos en ese momento y por lo tanto tenemos que ahondar el esfuerzo para que el impacto del proceso a unos y a otros sea el mínimo indispensable para poder llevar a buen puerto un proceso. Y en esto celebro el trabajo que también, obviamente esto responde a una curiosidad o somos inquietos, por algo nos reúne la vida en esto. Entonces trabajamos con Romina, trabajamos con Jessy en nuevos proyectos, en nuevas ideas. Creo que Romina también le di un montón de trabajo, un montón, en todo lo que es el abordaje a conflictos en la infancia, en restablecer vínculos con padres que han sido denunciados por violencia de género y que hace por ahí un año y medio, 2 años que no ven a los hijos, y generamos un espacio seguro donde Romy con todo su equipo logra que un chico o una chica se reencuentre con su papá en un ambiente absolutamente protegido y que se dejen de vulnerar los derechos de la infancia, ¿no? Entonces, este creo que es el rumbo que nos va a llevar a una situación de un poder judicial superador del paradigma actual. Eso es el compromiso que tenemos con la sociedad de los porteños. Gracias. Bueno, no sé si alguno tendrá alguna consulta, alguna pregunta para hacer. ¿Alguna? Sí, por favor. Hola, muchas gracias. Bueno, súper interesante la verdad, cómo es el abordaje, porque uno cuando quizá lee gestión de calidad parece muy técnico, como muy burocrático, así que me parece espectacular los ejemplos que están demostrando en diferentes lugares, la jurisdicción y el consejo. Mi pregunta es, ¿qué resistencias se encontraron a la hora de plantear esto? Tanto en los equipos, entiendo que no hay resistencia institucional, porque bueno, esto es una política del consejo, pero por ahí me imagino en los equipos, en otros colegas, ¿no? Que yo certifico, yo estoy en este proceso, no sé qué me pueden contar de las resistencias, si se quiere, institucionales que se encuentran. Mira, yo la primera resistencia que encontré fue la de mi propio equipo. O sea, me dicen, no lo dejen aburrir porque empieza a pensar boludeces y nos viene a joder con esto que nos dio un laburo de loco. Esa es la realidad. Obviamente, yo estaba muy convencido de hacer esto hace varios años que lo quería hacer y ahora por suerte gracias a Miguel y su equipo, ¿no? Pero logré encontrar el espacio de acompañamiento que me lo permitió llevar adelante. Pero creo que estoy desde el 2016 con esa idea. Desde que lo hizo la doctora Guagnino, que es una fiscal de cámara, que lo hizo en el 2015 por ahí, siempre me tentó la idea. Y la primera resistencia claramente fue personal. Antes que el equipo se fue personal, porque uno tiene cierta soberbia y esto en algún punto es abrirse a el control tanto del poder, digamos, de los miembros del Consejo de la Tortura, de la oficina correspondiente, como de un certificador que es una persona ajena y que aparte viene de un estándar de calidad de empresa privada, lo cual a nosotros como Poder Judicial o empleados públicos, que no dejamos de serlo, te impone de cierto estrés, ¿viste? Porque decís, che,
estos que están acostumbrados a lidiar con empresas multinacionales, nosotros somos 10 gatos locos que estamos tratando de resolver estos líos diariamente. Entonces, primero tenés que salir como de ese temor interno de la vergüenza, el qué dirán, para qué me voy a exponer. Bueno, superado eso, la resistencia de mi equipo. Dale, ¿para qué ahora más laburo, no sé qué? Después de eso, bueno, por supuesto la mirada de los colegas, que al principio te genera cierto resquemor, también que muchos no se enteraron, ¿no? Pero bueno, que se cree que se hace el canchero, dale. Sí, porque también nosotros acarreamos un montón de años de tradiciones judiciales, muchas de las cuales son súper respetables, pero por algo están, ¿no? Yo soy un tradicionalista, digo, por algo las cosas son como han sido, ¿no? Uno no puede descartar de plano la experiencia de los que nos han precedido. No eran gente que no entendía nada, eran gente inteligente y por lo tanto hay que consagrar su experiencia. No podemos empezar de cero en cada gestión. Pero los tiempos que corren tienen que empezar a ayornarse con nuestra realidad diaria. Por lo tanto, los jueces, después de que yo logré la certificación y algunos otros colegas que también estaban en el proceso, empezaron todos a volcarse a eso y ahora lo estamos viendo loco a mi nivel tratando de todos certificar. Así que el resultado fue bueno. ¿Alguna pregunta más? Miguel. Perdón. Bueno, me sumo a lo que dice Cristian. Hubo resistencia, principalmente del equipo. Como dijo él, el tema de decir, uy, ahora vamos a tener más laburo, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer todos estos pasos, que esté la auditoría interna y después también que venga a controlar la externa. Hubo un poco de resistencia, por supuesto, se hizo igual, avanzamos. Destacar el equipo de Miguel que nos acompañó en todo momento y supo traducir los estándares en las prácticas diarias. Y realmente, como también dije antes, terminamos con mucho aprendizaje de todo este proceso de certificación y nos sirvió muchísimo para el trabajo diario que hacemos en la Secretaría. Y esto es prueba de eso, que ahora empezamos también este año, vamos a certificar la sala de entrevistas especializada, así que bueno, eso creo que demuestra que la resistencia fue poca y que ahora seguimos avanzando para que todo el trabajo sea con mayor calidad. Sí, yo todo lo mismo y solo 3 cositas adicionales. Cierta resistencia desde la falta de información, ¿no? No, esto no tiene que ver conmigo. Qué bueno que lo van a hacer ustedes, ¿no? Cecilia, que enseguida todo lo toma, todo lo mejora, lo tomó, pero parte del equipo dice, no, qué bueno que Cecilia no es Cecilia, lo que se certifica es el programa. Entonces, pero esto no tiene que ver conmigo, con mi tarea, como una cuestión de desprenderse. También algo de esto de la soberbia del hacer, ¿no? Como que uno a veces ha pasado tantas barreras, se ha dado tantas luchas que cuando logra algo, la sensación es, bueno, pero esta herramienta, ¿cómo es que va a medir esto que es tan particular? Y la verdad que la herramienta tiene formas de adaptación que permite medir lo que vos querés medir, lo que vos necesitas medir y mejorar esos procesos. Y después también microresistencias permanentes, ¿no? Porque digo, bueno, y lográbamos algo y venía un formulario nuevo y otra vez la sorpresa y el miedo, ¿no? Y entonces una nueva resistencia. Y lográbamos tener todos los formularios y venía la auditoría interna. Y entonces, ¿no? Me parece que hace al ser humano que el desafío también es lo que empuja hacia el crecimiento. Entonces, creo que como decía el doctor y Romina, ¿no? Como si estamos convencidos y convencidas de que esto es posible, bueno, las resistencias son parte y bueno, y trabajar con ellas. Bueno, primero gracias a este panel de lujo de amigos y expertos en la materia y como siempre me permito, a partir de las palabras de ustedes y la experiencia que tuvimos en la certificación de los distintos procesos, hacer una reflexión con algo que me gustó. Presentamos hace poco un libro en donde escribieron distintos artículos y le decía a Cristian que lo había citado en el artículo porque empezaba cuestionándose él por recibir
un mensaje de que la justicia no era confiable, que no era creíble, que la ciudadanía no confiaba en nosotros. Entonces me vino a la cabeza ahora, cuando lo repetía un poco Cristian y con la competencia entre colegas, un concepto de Schumpeter, un economista, que hablaba de creación o de destrucción creativa, ¿no? Por supuesto, él lo hacía en un contexto de capitalismo a partir de la innovación para romper con estructuras viejas, obsoletas y generar algo nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cambiábamos el blockbuster, que uno pensaba que nunca iba a dejar de ir a alquilar películas, y los pochoclos a tener plataformas digitales, teléfonos inteligentes por los teléfonos, el viejo celular grandote. Digo, todo el tiempo estamos en un proceso de cambio y parte del capitalismo es la conquista para que los clientes vengan y consuman nuestros bienes. Bueno, acá también tenemos un servicio de administración de justicia y la ciudadanía tiene que estar conforme a eso. Y muchas veces lo pensamos a través de la innovación tecnológica, las nuevas tecnologías, pero en este conversatorio un poco nos cuestionamos eso porque hablamos de calidad y acceso a la justicia, ¿no? Y jugamos siempre con la palabra de acceso a la justicia o acceso a justicia, no solamente para garantizar que las personas puedan venir a los tribunales, sino también tener una respuesta en temas muy sensibles que esperan, que básicamente es satisfacer sus necesidades reconocidas constitucional y convencionalmente. Entonces, después de esta reflexión, algo más complicado, pero la escuchaba a Marcela Delange hace poco pensando en un poder judicial que se valga de sí mismo y en una ciudad autónoma que se valga de ser la mejor jurisdicción a donde se acerquen las personas a peticionar. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cómo se imaginan un mejor poder judicial? Mira, yo me imagino un mejor poder judicial cuando logremos transmitir desde la experiencia las tragedias que administramos permanentemente ocurren, cuando logramos construir desde esas tragedias una sociedad mejor, yendo hacia los motivos que construyeron a una persona al ser delincuente, ¿sí? Creo que ese es el aporte final que la justicia debería hacer. Es entender cómo el trabajo de ellas están vinculados desde las personas con vulnerabilidad, desde los jóvenes, y cómo cuando nosotros entendamos qué fue lo que le pasó a una persona en la vida para que termine cometiendo un delito, y el trabajo que hacen ellas de prevención sobre la niñez, sobre las personas vulnerables, empieza a dar sus frutos, eso va a ser nuestra devolución en definitiva. Pasar de ser la última ratio a ser, como somos hoy, la única ratio, donde pretende la sociedad que todas las conductas y las inconductas humanas sean resueltas desde el castigo, desde el sistema penal, y que no hay ninguna ratio anterior. Yo te digo, pero si soy la última ratio como juez penal, ¿cuál es la ratio que vino antes de mí? Ninguna. Entonces tengo un pibe que lo tengo que meter preso a los 20 años con un problema gravísimo de consumo de estupefacientes, y resulta que todo el tiempo previo a cometer un delito por el cual yo lo estoy mandando a la cárcel, fue víctima de un montón de cosas, nadie lo vio, nadie lo advirtió, nadie lo ayudó. Entonces finalmente pasó lo que tenía que pasar, pero en el medio lo que pasó fue que hizo un montón de daño a terceras personas ajenas a ese conflicto, y que nosotros podríamos haberlo evitado si a lo mejor intervenía Romina, o si frente a la mamá de ese chico con un conflicto de consumo intervenía Jessie y la podía canalizar hacia un tratamiento que corresponda para que un chico de 12 años deje de consumir pasta base y vuelva a la escuela. El día que nosotros logramos hacer esa devolución a la sociedad, me puedo jubilar tranquilo y ya. Me dedico a otra cosa. Bueno, yo sumo, sí comparto plenamente lo que dice Cristian, el tema de prácticas restaurativas, sería poder trabajar no solo desde la Secretaría de Infancias y Adolescencia, donde trabajamos con jóvenes en conflicto con la ley penal, sino si hablamos de justicia en general, sería también con los adultos. Las prácticas restaurativas no reemplazan una condena, que también es lo que pide la sociedad, sino que pese a la condena se puede trabajar con estas personas en el encierro para que después puedan devolverle a la sociedad algo de lo que hicieron. Bueno, nada, quería sumar eso, y creo que algo también que es bueno para la justicia,
poder demostrar un avance son los tiempos de intervención. Si bien en la ciudad de Buenos Aires son tiempos mucho más acotados que lo que es la justicia nacional, sí creo que hay que trabajar en poder llegar a tiempo y en que los tiempos sean, como decía recién, acotados y que la ciudadanía tenga respuestas prontas y no tener que estar esperando años para que se resuelva algún tema judicial. Solo para agregar, porque estoy absolutamente de acuerdo, creo que la mejora es cuando el Poder Judicial genere todos los apoyos y todas las adaptaciones para que esa Constitución y esas convenciones que vos mencionaste efectivamente sean garantía para todas las personas, es que entonces llegamos a la mejor calidad. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, yo me voy a permitir hacer un pequeño cierre en base a las palabras que ustedes dijeron hoy. Romina habló de que los niños, niñas en contexto familiar y escolar es importante el trabajo desde ahí. Jessica habló de las personas en el centro y nosotros salir de la oficina e ir a trabajar al territorio. Y Cristian habló de que los jueces administran el dolor. Y todas esas conclusiones ponen a la persona en el centro de la escena. Y es un poco hacia donde apunta, creo, el involucrarnos en sistemas de gestión de calidad y, en definitiva, ir hacia una justicia más humana. Y cuando tengamos una justicia más humana, seguramente va a ser una justicia mucho más eficiente. Así que muchas gracias a ustedes por la participación, muchas gracias al público que vino y bueno, con este fue nuestro último ciclo, este ciclo de conversatorio, fue nuestro último conversatorio. Gracias.